Isaías capítulo 55, versos del 1 al 9. Padre, te pedimos que nos hables hoy. Háblanos en este día. Háblanos en esta hora, Señor. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos que aclares las cosas, que nos des dirección, que podamos hoy, Señor, tener más entendimiento de lo que tienes preparado para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Listo, vamos entonces, Isaías 55 del 1 al 9. Verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, diga conmigo, las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, diga conmigo, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Diga conmigo, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, es decir, con abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd, diga conmigo, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. Dios está hablando de que oigamos lo que Él tiene que decir. He aquí que yo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén y amén. Dale ese aplauso grande al Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor está hablándonos en esta palabra de lo importante que es oír. Y yo creo que está de más hacer el comentario que tenemos una boca, pero tenemos dos oídos, ¿verdad? Así que de alguna manera creo que nuestro Creador estaba tratando de capacitarnos más para oír que hablar. Una sola boca, pero dos oídos, uno a cada lado de nuestra cabeza. Así que nos podemos mover, y así vamos a poder enfocar nuestro oído y poder escuchar mejor. Así que una de las cosas que Dios quiere que nosotros desarrollemos es el poder oírle a Él. Diga, yo necesito oír a Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos oír a papá? Porque papá habla. Si vamos al Génesis, ahí vemos claramente que Dios dijo y creó las cosas. Dios dijo, hagamos al hombre a su imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, y Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Así que como Dios habla y crea, nosotros también podemos hablar y crear. Pero primero, diga conmigo, primero, yo necesito oír a mi Creador. Necesito oír a mi papá. ¿Saben? Es una cosa natural. Es una cosa natural cuando un bebé nace, lo que necesita es oír a su madre. Por eso cuando un bebé nace, lo primero que hacen, después de limpiarlo, es llevarlo a los brazos de la mamá. Y la mamá lo va a cobijar, y la mamá le va a hablar. Aun cuando el bebé está en el vientre de la madre, es muy bueno que el padre y la madre hablen al niño.
Le están hablando, le están comunicando su amor. Le están diciendo que lo esperan, que lo anhelan, que lo desean y que quieren que ya nazca para amarlo y protegerlo y encaminarlo por una vida de victoria. Es lo que es natural para alguien que ama. Y hay papás que tienen tanto amor por ese hijo y hay mujeres que están tan enamoradas de su embarazo que continuamente le están hablando y le cuentan a dónde van a ir y le cuentan qué están haciendo, y otros quizás que no tienen esa misma capacidad se sentirán extrañados. ¿Qué hacen hablándole a un bebé? Si todavía no nace, pero ya está vivo y está recepcionando lo que tú le estés diciendo y lo que tú estés sintiendo en tu corazón. Y hay parejas que empiezan a moverse por todos lados y están hablándole al bebé como si estuvieran caminando con él de la mano. Porque Dios sabe que nos comunicamos y cuando nos comunicamos, comunicamos vida. Mis amados, si nosotros somos bendición cuando hablamos, ¿cuánto más nuestro Padre del cielo no tiene una palabra buena? Tiene una palabra buena, papá, para hablarte, para hablarnos y darnos nueva vida con lo que diga. Aleluya. Cuán importante es que tengamos ese corazón dispuesto. El profeta Isaías, en esa porción que leímos, está diciendo eso. El Señor le dice a la humanidad: ¿por qué te fatigas tanto? Bueno, aquí en Perú se diría: ¿por qué chambeas tanto? ¿Te sacrificas tanto? ¿Quieres comprar con dinero? ¿Quieres todo lograrlo con dinero? Y te sacrificas, pero no te sacias. No hallas la paz en tu interior. Quizás el tener dinero te calma los nervios porque no tienes necesidades apremiantes por falta de él, pero no tienes paz. Y ahí lo dice el profeta: tienes y puedes comprar, pero no te sacias. No tienes el alma completa, no hay paz en ti, no hay gozo genuino. Puedes comprar y vender, pero eso no te sacia. Y el Señor le dice: ven y compra sin dinero. Ven y come sin dinero. ¿Qué es? Ven y escúchame, porque si tú me escuchas, yo te voy a saciar. Si tú me oyes, mis instrucciones te van a llenar de vida. Lo demás es solo añadidura. Aleluya. Cuán importante es que como hijos que somos, escuchemos a Papá Dios. Mis amados, cerrar los oídos a la voz de Dios es inutilizarnos como hijos de Dios. Necesitamos oír su voz. Hay demasiadas voces alrededor de nosotros. Sobre todo si estamos viendo mucha televisión o escuchando mucha radio. Hay personas que trabajan con el radio prendido. Hay personas que duermen con el radio prendido y están 24 horas escuchando y escuchando lo que miles de personas dicen o cientos de personas dicen. Pero estás escuchando humanos comunes o especiales como tú y como yo quizás. Pero ¿a qué hora te das un tiempo para oír la voz de tu Padre? La voz de Dios es la que te va a saciar, es la que te va a honrar y te va a llenar de vida. Es la que te va a abrir el camino para un nivel más alto de satisfacción para tu alma. Necesitamos hacer un pare. Necesitamos escuchar la voz de Dios, porque la voz de nuestro Padre es una voz que nos permite saber hacia dónde estamos yendo. Diga conmigo: Dios me habla y me da instrucciones celestiales. Necesito saber cuáles son las instrucciones de Dios. Necesitamos oírle, mis amados. Necesitamos oír la voz de Dios. Quizás tengas que apagar cosas que están a tu alrededor y darte un tiempo especial. Quizás alguien tiene que irse a la azotea de la casa o del edificio. Quizás alguien tenga que salir a un parque o ir a la parte posterior de donde vives y estar a solas porque necesitas oír la voz de Dios. Porque quizás donde estás hay mucha interrupción y no se te facilita oírle a Él. Pero mis amados, no podemos dejar de oír a Dios porque nos vamos a desviar del camino. Él es el que nos indica la ruta. Ahora, ¿qué dificultad podemos tener para oír la voz de Dios? Seguramente hay muchos estorbos, pero uno de ellos, diga conmigo, es el afán. Diga conmigo, el afán. Quizás algunas personas dicen: yo no tengo tiempo. No tengo tiempo.
que sería penoso que alguien dijera, no tengo tiempo para oír a Dios. Muy mal negocio. Muy mal negocio. No tengo tiempo. Pero la verdad, mis amados, que hay un cambio ahí. No es que no tengamos tiempo, no tenemos espacio. No es que tú y yo no tengamos tiempo, porque tiempo le sacamos a muchas cosas. Si es posible, dormimos menos, pero hay cosas que no dejamos de hacer. Así que tiempo tienes. Lo que quizás no tenemos es espacio en el corazón para compartir con Él un tiempo disponible para que nos hable. No tengo espacio en mi corazón, está demasiado ocupado mi corazón. Y no hay espacio para que Dios pueda intervenir y me hable y dirija mi vida. Y una de las cosas que satura nuestro corazón es el afán, mis amados. Nos afanamos. Nos ponemos frenéticos para hacer el trabajo o el estudio o los quehaceres de la casa o la actividad social, o nos dejamos absorber por las preocupaciones, por las cosas que tenemos enfrente, y de repente estamos saturados de estudio, de trabajo, de labores, de actividades, y no tenemos tiempo. Y perdemos contacto con el cielo. Y sin embargo queremos que el cielo venga a nosotros. ¿Cómo va a venir el cielo si tú y yo perdimos contacto con Él? No lo oímos. Y mis amados, es algo que no puede pasar en la vida de un cristiano que va camino a la victoria. No es posible romper el contacto con el cielo. Quizás una de las cosas que tenemos que tener claro es que el afán no es amigo nuestro. Diga conmigo, el afán no es mi amigo. Yo no puedo dejar que mi corazón entre en afán, en acelere. Porque eso quiere decir que no tengo confianza en que papá va a hacer algo, si yo estoy en lo correcto. Pero si yo lo quiero resolver todo, me voy a afanar. Y a veces caemos fácilmente en eso. Nos comenzamos a afanar en el estudio, nos afanamos en el trabajo y de repente perdemos los papeles, se nos va el horario, perdemos el control. A veces comenzamos hasta a actuar de manera inadecuada porque perdemos el control. Y cuando estamos en ese estado es bien difícil, mis amados, que podamos oír a papá hablando con nosotros. Necesitamos, diga conmigo, mantener el equilibrio. Necesitamos mantener el equilibrio. Necesitamos mantener el equilibrio. Mis amados, podemos hacer lo que tengamos que hacer con equilibrio, con fe. Organiza tu horario. Organiza tu horario, ten un balance, sí, sé diligente, pero no le robes tiempo al cielo. Ni cierres tus entrañas para oír a papá, porque es muy mal negocio para nosotros no oír la voz de Dios, porque otra voz será la que te va a guiar. La de las circunstancias, la del afán, la de la preocupación, la del amigo, la de la radio, la de la televisión. Alguien va a hablarte, alguien nos va a hablar y nos va a convencer. Quizás sea un político o alguien exitoso empiece a ganar nuestra atención. Pero mis amados, nadie tiene palabras, nadie puede enriquecernos, nadie puede darnos vida, nadie puede saciarnos como la voz de papá. La voz de papá es la voz que dice la verdad y tiene vida para los que la oyen. Aleluya. ¿Saben? Eso fue lo que le pasó, recuerdan, a Marta y a María. Eso está en Lucas capítulo 10, verso 39 y 40. ¿Recuerdan? Dos hermanas, Marta y María. Jesús llegó a la casa de ellas y se sentó en la sala. María fue y se sentó a los pies de Jesús y lo oía hablar. Ella estaba deleitándose. Decía: qué genial es este hombre, qué lindo que es Jesús, qué cosas tremendas dice. Estoy volando. Me acabo de dar cuenta qué negocio voy a hacer, cómo voy a cambiar mi actitud y voy a ser una mejor mujer. ¿Cómo puedo ser sanada y liberada escuchándolo hablar a él? ¡Wow! Tengo una cantidad de ideas y voy a poner a hacer un montón de proyectos, a caminar. Increíble. ¿Cómo me inspira oír a Jesús hablar? Mientras tanto, Marta estaba en la cocina, peleando con las ollas, o quizás con el gallo que todavía no terminaba de cocinar,
o con el cabrito que estaba a medio hacer, o los tamales, no sé qué estaba haciendo Marta, pero Marta estaba muy entretenida viendo qué le vamos a dar al maestro. Pero María había escogido la mejor parte, estaba pegadita al Señor. Señor, sigue hablando, porque todo lo que tú me estás diciendo me está tocando el alma. Y yo cuando me pare de aquí sé que soy otra. Pero mi hermana que viene con el cabrito y lo sirve, seguirá siendo la misma. No estamos diciendo con eso de que seamos irresponsables en casa, que si tú trabajas en casa y laboras en casa, no hagas lo que tienes que hacer. No, es que primero le des lugar a oír la voz de papá. Oye la voz del Espíritu Santo, la voz del Señor. Óyela primero en tu casa y luego haz todo lo que tengas que hacer. Aleluya, aleluya. Y Marta estaba preocupada. Marta estaba afanada. Marta tenía demasiada conciencia. La cocina está sucia. ¿Cómo va a entrar el maestro acá? No hay nada que servirle. Ella estaba muy preocupada por las cuentas. ¿Cuánto vamos a pagar de luz? Estaba preocupada de que de repente había llovido y se había metido un poco el agua y el piso estaba mojado. Estaba afanada por muchas cosas, porque quizás a los niños ya no les quedaba bien los zapatos y de repente la chompa ya se había como raído y todo eso estaba atormentando a Marta. Y no tuvo tiempo, no tuvo espacio en el corazón para oír al que la podría haber sacado de todo afán. No te dejes afanar, no te dejes enganchar con la preocupación, no te dejes absorber, no dejes que el guante de la preocupación y de tu superconciencia y de tu superresponsabilidad te acaparen y te endurezcan y te cierren, y cuando Dios te va a dar la salida y una indicación para que seas libre, no tengas cómo escucharle. Marta se perdió todo y María tomó todo lo del cielo. Cuando María salió de ahí, salió a ser una vencedora. Jesús le había dado las herramientas, Jesús le había dado la unción, Jesús le había llenado el corazón con poder, inspiración, creatividad, autoridad. Cuando salió María de ahí, seguramente que rompió con todo su pasado y fue una mujer de bendición. Porque había escuchado palabras de poder de vida, que son las que tú y yo tenemos que oír todos los días al amanecer. Y Marta, muy responsable ella, muy casera, muy hogareña, se perdió todo. Yo no digo que no trabajes, que no lo hagas bien y que seas responsable y el mejor, o que estudies, o que hagas lo correcto en tu hogar y te portes como la persona que deberías de ser como hombre y como mujer. Pero nunca te pongas eso a no oír lo que Él tiene para decirte ese día. Porque, mis amados, nos vamos a perder de lo mejor. El afán es un ladrón. Diga conmigo, el afán es un ladrón. Necesitamos oír y el Espíritu Santo nos va a ayudar. Diga, el Espíritu Santo me va a ayudar a oír, a disponerme para oír la voz de Dios. ¿Saben en qué se convierte una persona que oye la voz de Dios? Una persona que oye la voz de Dios es una persona que está en el mejor lugar del planeta. Está en sintonía, está en Wi-Fi. Está bajo la luz del cielo cuando está oyendo a Dios. Estás oyendo a tu papá que te habla ese día, que te está instruyendo, te está dando el mapa, te está dando las indicaciones, te está dando las llaves, te está dando los secretos para ese día, y tú los estás oyendo y los tomas. Ya tienes tu mapa del tesoro, ya Dios te dio una promesa, te dio una palabra y tú la tomaste. Ese día es tuyo. Tú eres un ganador, eres una ganadora ese día, porque Dios ya te dio una palabra, y con esa palabra tú abres todas las puertas del día. Todas las puertas del día. Pero fue porque lo oíste. Y necesitamos al Espíritu Santo para eso. Alguien que oye a Dios es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Veámoslo. Jeremías capítulo 17, verso 8. Tremendo. Dice Jeremías capítulo 17, verso 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas,
que junto a la corriente echará sus raíces. Eso somos nosotros. Y no verá cuando viene el calor, ni su hoja dejará de estar verde, y en el año de la sequía no se fatigará. Wow, qué tremendo. Ni dejará de dar fruto. ¿Saben? En eso nos convertimos cuando no perdemos contacto con el cielo. En eso nos convertimos cuando tú y yo estamos en el clima de Dios a través de su palabra, de lo que Él te diga. ¿Él dónde te va a hablar? Aquí, al Espíritu. Cuando tú estés orando, Él te va a hablar. Cuando tú estés leyendo la palabra y buscándolo, Él te va a hablar. Y cuando tú y yo somos gente que oye la voz de Dios y se goza en esa palabra y empiezas a caminar en esa palabra, tú y yo nos convertimos en árboles plantados junto a aguas. Y aunque venga el calor, venga la tormenta, venga la sequía, nosotros no vamos a dejar de reverdecer y nunca dejaremos de dar fruto, porque el que oye a Dios tiene la bendición. El que oye a papá siempre va a dar el bien, siempre estará bien. Aleluya. Aleluya. Necesitamos esa dirección y necesitamos anhelar. Diga conmigo, yo voy a anhelar. Yo voy a batallar, pero voy a oír la voz de Dios. Vas a oírla aquí adentro. Hay personas que en algunas ocasiones han oído aquí, en forma audible, la voz de Dios. Pero generalmente Dios te va a hablar aquí, impresiones. Tú sientes que cuando leíste algo o estabas orando, Dios puso algo aquí. Tú sabes que Él te está hablando, te dijo algo, te puso una impresión aquí adentro. Y tú dices, no fui yo. No fue mi pensamiento, no ha sido mi deseo. Yo sentí que vino de afuera y me tocó. Es Dios hablándote, te está dando una impresión, te está dando una instrucción, te está sellando. Y es para que tú uses esa palabra, esa instrucción, y tengas una vida de victoria. Y no tenemos que esperar tener un problema o algo grave que solucionar o una incertidumbre para oírlo a Él. Óyelo todos los días. Deleítate oyendo a tu papá. Gózate con lo que Él te dice y vas a ver la mano de Dios sobre ti y toda tu casa. Aleluya. Aleluya. Mis amados, es una llave. Diga conmigo, es una llave. Y no me voy a dejar robar ese privilegio. ¿A quién le habla Dios? A sus hijos, mis amados. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Nosotros, los lavados con la sangre del Cordero. Y entonces, ¿por qué desperdiciamos? Óyelo, arrodíllate, adóralo. Dile, Señor, quiero oírte. Quizás cuando iniciamos este ejercicio hay estorbos. De repente la preocupación salta a nuestra mente. De repente vienen las ideas y se cruzan. Y empiezas a pensar en el problema que tienes que solucionar esa mañana. O el asunto del trabajo, o los niños, o la comida. Y empiezas a decir, ay, tengo que limpiar mis zapatos que están sucios. Y tengo que lavar la ropa. Y tengo que sacar la ropa de la lavadora. Y en fin, empiezan a venir una serie de actividades. Allí es donde tú tienes que ejercer tu autoridad. Voy a oír la voz de mi papá. Y empiezas a limpiar el camino para que Él pueda llegar a tu corazón. Y eso va a costarnos a nosotros una decisión firme. Voy a oír a Dios y no me voy a oír a mí. Voy a oír lo que Él me tiene que decir y luego voy a trabajar y hacer lo que tengo que hacer. Pero primero voy a oírlo a Él. Porque a veces el afán nos comienza a mover. Pero el afán nos roba la disposición del corazón para oírlo. Y el Señor nos dice, ¿por qué te afanas? Si yo soy Dios, si yo soy el Señor, ¿por qué te afanas? ¿Por qué te dejas robar? Mateo capítulo 6, verso 25. El Señor les dice a los discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es la vida es Él. No es la vida más que el alimento
¿Y el cuerpo más que el vestido? ¿No es más la vida que Él nos ha dado con su sangre? ¿No es la vida más que todo y que Él ya nos dio? Entonces, ¿cómo no nos va a dar lo demás? No te afanes. O ponte al afán. Guarda tu corazón. No te dejes robar. Defiende tu territorio. Di conmigo, yo voy a defender mi corazón. No voy a dejar que el afán venga, ni por el estudio, ni por la economía, ni por los problemas, ni por la política. Yo no me voy a afanar, porque si me afano, no lo voy a oír. Y si no lo oigo, ¿cuándo saldré de donde estoy? Si no lo oigo, me puedo quedar mucho más tiempo del necesario en donde estoy. Necesito oírlo, honrarlo, prestarle mi corazón, mi oído, para que Él me saque pronto, diga conmigo pronto, del lugar donde yo estoy. Dios lo quiere hacer con nosotros, pero diga conmigo, tenemos que defender nuestro corazón. Diga conmigo, nada de afán, nada de preocupación. Yo voy a defender mi territorio para que Él me pueda hablar. Mis amados, es el deseo de papá, es el deseo. Diga conmigo, el Espíritu Santo me va a ayudar. Espíritu Santo me va a ayudar. Él te va a ayudar si no tienes fuerzas, si sientes que la tormenta viene contra ti y que no te deja oír a papá y vienen los problemas y te tocan la puerta y te suena todo y te duele el estómago y de repente te está picando la pierna y entonces ya tienes comezón de oído y todo se junta, pero en ese momento tú dices, Espíritu Santo, tranquilízame ahora y toma autoridad, pero no te dejes embargar, no te dejes robar. Dios te quiere hablar y no pares hasta que Él te haya hablado. Dios te quiere hablar porque eres su hija, porque eres su hijo. Vamos a caminar bajo los efectos del Espíritu de Dios. Vamos a caminar bajo los efectos en la atmósfera de la voluntad de Dios. Vamos a caminar tocados, embriagados por lo que Él nos habla. Su perfume va a estar en nosotros. Sus palabras van a retumbar en nosotros y son buenas y dan vida. Es perfume para nuestra alma, es deleite para nuestro espíritu el oírle a Él y caminar en esa atmósfera. Dios me habla. Y cuando estés en la calle o manejando o trabajando, sentirás que Él te sigue hablando. Quizás estás cortando fierro o estás haciendo algo con madera, pero como tú eres un oyente de la voz de Dios, Él te seguirá hablando en el bus, en el taxi, o cocinando, o vendiendo. Dios vendrá y de nuevo pondrá impresiones sobre ti, porque eres alguien que ya está entrenado para oírle. Tienes un oído entrenado. Pagaste el precio. Necesitamos pagar el precio. Que Dios trate con nosotros y sensibilice nuestro oído. Saben, yo creo que eso es lo que pasa con los animalitos. Que cuando tenemos una mascota, la mascota empieza a crecer en casa y empieza a reconocer la voz de sus amos. Empieza a identificar quién es quién. Y las mascotas empiezan a saber si es el niño o es el tío o es la abuelita o es el patrón o es el dueño el que les llama. Reconocen la voz porque se han familiarizado. Tú cuando conoces a tu pareja, o tienes un gran amigo en la universidad, una gran amiga, o es en el barrio, o en el trabajo, o en el instituto, y tú te relacionas con esa persona, empiezas a sensibilizarte a su voz. Y de repente estás en el microbús, o estás en el bus, y tú no has visto a tu amigo, ni siquiera quizás sospechas que esté ahí, pero escuchas su voz. Y dices, él está aquí, Juan está aquí, Roberto está aquí, Kathleen está aquí. Está en el bus, pero ¿cómo lo sabes? Está Carla, está aquí, pero ¿cómo lo sabes? Porque acabo de oírla, acabo de oírlo. Y empiezas a buscarlo y ahí está. Ahí está tu amigo, hola, ¿cómo estás? Uy, ¿cómo te diste cuenta que estaba aquí? Te oí reír. Te oí reír, inmediatamente supe que eras tú. Porque de tanto andar juntos, ya tu oído se hace sensible y reconoces rápido la voz de la persona con la que te has vinculado.
Así le pasa a los esposos. Reconocen la voz de su esposa, reconocen la voz del esposo inmediatamente. Pues claro, tienen una relación íntima. Conocen el timbre de voz, la risa, y aunque puedan estar en un gran salón, van a poder distinguir y saber dónde está su pareja porque le van a oír. Y uno dice, está por esta zona porque la oí reír. No, él está por acá porque está riendo con unos amigos. Yo sé. Porque te has vinculado, te has familiarizado y tu oído ha sido entrenado para oír esa voz. Mis amados, familia es lo que necesitamos. Que tú y yo nos familiaricemos más con la voz de Dios. Es lo mejor que nos puede pasar en este planeta. Familiarízate con la voz de papá. Que tú puedas reconocer su voz cuando estás en la playa, tomándote un café, preparando un ceviche, o subiendo a un avión, o recogiendo tus maletas, o recogiendo un encargo, o estudiando un curso, o hablando con alguien. Dios te va a hablar en cualquier momento porque es tu Padre y te ama y algo tiene que decirte, y tú sabrás que Él te está hablando porque tu oído ha sido sensibilizado y tú puedes distinguir su voz. Mis amados, es alimento para nuestra alma. Te vas a regocijar, te vas a rejuvenecer, tus heridas se van a sanar, tu cuerpo se va a sanar, nuevas fuerzas vendrán para ti. Te vas a saciar y Dios te dará la victoria, el negocio, el estudio, la inteligencia, la creatividad, porque estás en comunión con Él. Cosas tremendas pasan cuando nosotros estamos bajo la atmósfera del Dios del cielo. Escúchalo, camina con Él y Él te va a sorprender. Familiarízate con Él, deja que Él llegue a tu vida, camina con Él. Déjate guiar por Él y te vas a sorprender. Gente que no te conoce vendrá a ti por causa de que Dios está contigo. Gente que no te conoce vendrá y te dirá, yo sé que Dios está contigo. Y tú le dirás, ¿cómo así? Sí, se nota que Dios camina contigo. Y tú dices, pero ¿cómo así? Es que se nota. Eres bendición. Eres bendición. Tienes sabiduría, tienes aire, tienes un olor, tienes una caminada, tienes una mirada, tienes una forma de enfocar las cosas, tienes un poder dentro de ti. Yo sé que Dios está contigo. Y tú dirás, ¿qué está pasando? Es que tú caminas con Él. Tú le escuchas y Él te escucha. Hay una familiaridad. Eso te hace diferente. Eso te hace alguien especial. Y como dice la Escritura, Dios te va a honrar. Y vendrán a ti y te honrarán otros que tú no conoces a causa de que Dios está contigo. Somos esas personas, mis amados. Somos esas personas. Tenemos ese tesoro. No lo desperdiciemos. Úsalo. Empieza oyéndolo una vez al día. Y Él empezará a buscarte luego. Empezarás a distinguir su voz y te vas a deleitar. Te va a hacer muy feliz. Es lo que necesitamos. Que Dios nos siga hablando y Dios nos siga guiando para que seamos gente de bendición. Aleluya. Dale ese aplauso grande a Él. Aleluya. Vamos a adorarle hoy. Padre, hoy te pedimos que seamos enamorados, Señor, para oír tu voz, para estar cercanos a ti, Señor, para no desperdiciar las palabras que tienes en tu corazón para cada uno de nosotros. Padre, hoy oramos para que todos tengamos un oído atento, que inclinemos, como tú nos dices, nuestro oído a ti para oír palabras que dan vida, que te busquemos mientras puedes ser hallado, que te busquemos mientras que estás cercano, que como hijos disfrutemos de compañerismo, de intimidad contigo. Danos hambre, Señor, hambre de pararnos en el día, de parar nuestras actividades, de tener un tiempo de silencio especial en el que vengamos a ti, estemos dispuestos a oírte, recibir instrucciones del cielo, oír tu palabra maravillosa, Señor. Nuestra alma se va a saciar, seremos satisfechos de ti, porque tus palabras son vida, instrucciones de victoria.
son consolación y son medicina. Es fuerza nueva para nosotros, Señor. Habla, Señor, que nosotros te vamos a oír. Habla, Señor, que vamos a oírte. Hoy nos comprometemos como familia tuya, como tus hijos, a proveer de un tiempo en casa. Dile, Señor, yo voy a proveer un tiempo de honra para estar a solas contigo, porque yo quiero oírte. Yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero traer tu voz y tu presencia y tu voluntad a mi hogar. Ya no oiré más tantas voces extrañas. Voy a familiarizarme con la voz del cielo, la voz de mi amado, la voz de mi Padre, la voz de la vida. Señor, nos comprometemos como familia, como iglesia, que daremos un lugar grande en nuestro corazón para oír tu voz maravillosa, y no te vamos a defraudar. Dile, Señor, no te voy a defraudar. Te daré lugar de honra. Disminuiré lo que tenga que disminuir, pero voy a oír tu voz y me voy a deleitar en ella para seguirte, Señor, y servirte todos los días de mi vida. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale ese aplauso a Él. Gracias, Señor.